Bendiciones, hermanos y hermanas. Un saludo muy especial de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero compartirles acerca de cómo es que nosotros debemos llegar a Dios para lograr el perdón de nuestros pecados. A ver si la palabra de Dios nos enseña que es confesando los pecados directamente, o que si Dios ha dejado unos ministros en la tierra, hombres, para que nosotros acudamos a esos ministros de Dios y ellos hagan la expiación por los pecados en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros en nuestra Iglesia Católica nuestra doctrina católica en este caso es de acudir a los sacerdotes que son dejados por Dios para que ellos hagan la expiación por nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es los sacerdotes los que nos perdonan los pecados, es Dios, es Jesucristo, nuestro amado Dios. Ellos son instrumentos acá en la tierra para que por medio de ellos Dios nos perdone los pecados. Y vamos a ver si es una locura de la Iglesia Católica, una locura de nosotros practicar esa forma de lograr el perdón de los pecados, de nuestros pecados. En la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar la verdad. Nuestros hermanitos separados de la Iglesia Católica no aceptan no aceptan eso. Ellos dicen que es confesar los pecados directamente con Dios y que ya quedan los pecados perdonados. Pero no, hermanos, en ninguna parte de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, en ninguna parte dice eso de que los pecados los confesemos directamente con Dios y que quedan perdonados los pecados. No lo dice en la Biblia. Mientras que acudir a un sacerdote para el perdón de nuestros pecados sí lo dice en la Biblia. Y vamos a empezar a tomar el ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a enseñarles acerca de esta doctrina de nuestra Iglesia Católica, como es defendiendo nuestra fe católica. Entonces yo quiero decirles que voy a leerlo de la Biblia Reina Valera, la que usan nuestros hermanos que no son católicos, la misma que usé en el video pasado, en el pasado video. No es la misma Biblia, pero esta es la Reina Valera 1960. Si logran ver, acá dice Santa Biblia, y acá en el logotipo de abajo dice Reina Valera 1960. Entonces, de esta Biblia, la que usan nuestros queridos hermanos que no son católicos, la que trabajan ellos, de esa misma Biblia les voy a leer para que vean que en la Biblia de ellos está cómo debemos confesar los pecados ante Dios para que sean perdonados nuestros pecados, que no es una locura de nosotros buscar un sacerdote para que nos perdone Dios el pecado por medio del sacerdote. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 4, nos enseña esa doctrina de que debemos buscar a un hombre pecador también, como lo es el sacerdote, que él también es un hombre pecador igual que nosotros, o menos en algunos casos.
acudir a ese ministro de Dios para que Él nos haga la expiación por nuestros pecados. Levítico capítulo 4, vamos a leerlo, donde Dios nos dejó la forma de cómo debía el pueblo de Israel, qué debía hacer para que sus pecados fueran perdonados. Dice así en el libro de Levítico, en el capítulo 4, ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, alguien nos enseña que los sacerdotes también pecan. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Bueno, ahí nos dice que el sacerdote también peca. Eso no es cosas de hoy, desde cuando Dios dejó los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios también los dejó pecadores, precisamente para que ellos, por sus mismos pecados que cometen, se conduelan de nosotros los pecadores cuando vamos al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Bueno, vemos que el sacerdote también peca y que él también fue necesario llevar una víctima por la expiación de su pecado, ¿no? Vamos a ver en el versículo 13, a ver si ya cuando el pueblo de Israel cometía un pecado, a ver si le tocaba acudir al sacerdote o no. Bueno, dice en el versículo 13 del mismo capítulo 4 de Levítico, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto, o sea el pecado estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Vea, versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. El sacerdote es el que está haciendo el trabajo por la expiación del pecado. Ya continúo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, por lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. El sacerdote hacía en el Antiguo Testamento la expiación. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón ¿de qué? Del pecado que habían cometido. Un ejemplo de la congregación del pueblo de Israel cuando pecara, ¿no? Otro ejemplo.
En el versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Cuando un jefe pecaba, por más de jefe que fuera, siempre le tocaba ir al sacerdote. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón, el sacerdote. En el versículo 26 lo dice. Bueno, vamos, porque pues nuestros hermanos separados, muchos dicen, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no es así, porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados, sí, eso es una gran verdad. En el Antiguo Testamento, la sangre de las víctimas que se llevaban para ofrecer la sangre de los becerros o de los machos cabrios, etc. La sangre significa que por el pecado entró la muerte, ¿no? Entonces, la vida del cuerpo, de nuestro cuerpo, la vida es la sangre. Entonces la sangre era símbolo de que por la muerte, por el pecado, nosotros morimos. Entonces con la sangre volvía a darle vida, a darnos vida por la sangre. Y en el Nuevo Testamento ya nuestro gran Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor, lo envió a morir por nosotros, para que ya con su sangre nuestros pecados sean perdonados. Ya no se necesita la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el pecado fue abundando, los pecadores fueron abundando, entonces ya la sangre de los animales no cubrían ese valor del perdón de nuestros pecados. Entonces Jesucristo nuestro Señor, con su muerte y con su sangre en la cruz, por su sangre nos redimió con Dios Padre de nuestros pecados, pero no quiere decir que por eso ya no vamos a ir donde el sacerdote. Sí, vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver tres casos de personas que buscaron a nuestro Señor Jesucristo pidiendo misericordia por sus pecados en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 8, vamos a ver qué encontramos por acá en San Mateo capítulo 8. Para que veamos que sí es necesario, a pesar de que Jesucristo, siendo Dios, derramó su sangre por nuestros pecados, pero es necesario ir donde el sacerdote. San Mateo capítulo 8, vamos a leer de la palabra de Dios un caso de que Jesucristo nuestro Señor le perdonó los pecados a una persona, a un hombre. Y a pesar de que Jesucristo estaba acá en la tierra, el enfermo por un pecado,
buscó a nuestro Señor Jesucristo y fue hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ten misericordia, Señor. Eso es directamente confesar el pecado con Dios directamente, porque Jesucristo estaba acá en la tierra y el hombre lo buscó donde estaba acá. Eso es lo que llama directamente. A pesar de eso, vamos a ver si Jesucristo lo mandó donde el sacerdote o no lo mandó donde el sacerdote. Él le perdonaba el pecado, pero él tenía que cumplir con ir donde el sacerdote. San Mateo capítulo 8, versículo 1 dice: Jesús sana a un leproso. La lepra fue una enfermedad que a consecuencias del pecado vino esa enfermedad de la lepra. Lo pueden leer allá en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13 y 14 de Levítico. Pueden ver lo de la enfermedad de la lepra que fue por consecuencia del pecado. Y para curar la enfermedad de la lepra era el sacerdote el que hacía ese trabajo, no con medicina, con remedios como los que nosotros usamos para enfermedades, sino el sacerdote le hacía una purificación, por decirlo así. Ahí lo pueden leer en Levítico, capítulo 13 y 14. Bueno, dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si puedes, quieres limpiarme. Cuando el enfermo de lepra, de esa enfermedad, decía limpiarme, quiere decir puede perdonarme. Porque cuando Jesucristo nuestro Señor sanaba a un enfermo que fuera diferente a la lepra, otra enfermedad, era sanar, ¿sí? Sanar, físicamente es sanar. El enfermo diría: si puede sanarme, Jesucristo les decía que era sano. Entonces, como acá el leproso tenía la enfermedad de la lepra, era por causas del pecado, entonces por eso el leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme, Señor. Vamos a ver qué le dijo nuestro Señor. Señor, si quieres puedes limpiarme, quiere decir perdonarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. O sea, le perdonó, sé limpio, le perdonó. No le dijo sea sano, porque para esa enfermedad de la lepra era perdonarle el pecado para que le desapareciera la enfermedad de la lepra. Por eso le dijo: quiero, sé limpio, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Y al instante su lepra desapareció. Vamos a ver si como Jesucristo estaba en la tierra y Jesucristo es Dios, y el leproso fue directamente a Jesucristo, que es Dios, y Jesucristo le perdonó el pecado. Vamos a ver si fue necesario que fueran del sacerdote o no fue necesario. La lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. Jesucristo estaba ahí, fue directamente con Dios, que el leproso se le apareció, se le acercó para que lo limpiara de ese pecado y se le quitara la enfermedad. Jesucristo lo limpió, le perdonó el pecado. Pero ¿qué le dijo? Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que a pesar de que Él estaba frente al enfermo, frente al pecador, y Jesucristo es Dios, le perdonó el pecado, pero lo mandó donde el sacerdote. Eso quiere decir que el perdón de pecados directamente con Dios no existe. Porque si estaban en directo los dos, el pecador y Jesucristo que perdona los pecados, nuestro Dios, eso se llama en directo, pedirle directamente a Dios. Y Jesucristo lo mandó donde el sacerdote que estaba acá en la tierra. Jesucristo, ¿cómo será después de que se fue para el cielo? Más con vera nos toca ir a donde el sacerdote. Vamos a ver que sí, cuando el leproso decía: si quieres puedes limpiarme, no dijo sanarme, sino limpiarme, era que le quitara el pecado, que le perdonara el pecado. Vamos a verlo en el libro de los Salmos,
En el Salmo 51, cuando el rey David tuvo que pedir perdón por el pecado, el rey David. Y ahí confirmamos que sí, cuando el leproso dijo, si quieres puedes limpiarme, Dios quiso decir perdonarme. Salmo 51. Perdón. Estamos llegando. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación del rey David. Versículo 1 del Salmo 51. A ver qué nos dijo el rey David por su pecado. Y cómo fue la forma de pedirle a Dios para que le perdonara el pecado. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si ve que el rey David, por el pecado que cometió allá con la esposa del rey Urías, con Betsabé, el pecado de adulterio, pide que lo limpie, lo limpie del pecado. Vea, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo leen del Salmo 51, hermanitos separados o católicos, para que vean que no le estoy diciendo mentiras. Entonces los leprosos, cuando se le acercaban a Jesús, no les decía quítame esta enfermedad, sáname, sino límpiame, porque era por el pecado que habían obtenido la enfermedad de la lepra. Vamos a ver otro caso en el Nuevo Testamento. También en San Mateo. En el mismo San Mateo capítulo 8 hay otro enfermo que pide misericordia a Dios. Capítulo 8 de San Mateo, versículo 5, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Versículo 5. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Bueno, una explicación acá. Esto es para... Este enfermo no era enfermo por el pecado que había obtenido la enfermedad. Es para ver que ya como era una enfermedad, un paralítico, no era leproso. Entonces la enfermedad de estar paralítico no tenía nada que ver con el pecado, como la lepra. Entonces acá es para comprobar de que sí, cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a un enfermo que no tenía nada que ver con la lepra, con el pecado, ya no decía límpiame, o Jesucristo ya no decía queda limpio. Este puede ser el ejemplo de que limpiar es el pecado y sanar enfermedad física. A leer de nuevo. Jesús sana al siervo de un centurión. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Sí ve? Le sanaré, porque no era por el pecado que estaba paralítico. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Ya no dice mi criado será limpio,
quedará limpio, sino dijo sanará. Es la diferencia del leproso que pidió que lo limpiara, y Jesucristo dijo, sí, lo limpio de su pecado, ¿cierto? Ahí está la diferencia, de que sí, cuando es por el pecado, era pidiendo misericordia, y Jesucristo lo limpiaba del pecado, lo purificaba, limpiaba. Vamos a ver otro caso. El caso de los 10 leprosos en San Lucas 17. Para que veamos que a pesar de que Jesucristo, siendo Dios, estaba en la tierra y se le acercaban personas que necesitaban que fueran perdonados sus pecados, y Jesucristo les perdonaba los pecados, pero los mandaban del sacerdote. 17, capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 11, dice: 10 leprosos son limpiados, o sea, perdonados los pecados. Ya vimos los ejemplos en el rey David: límpiame y quedaré más blanco que el hisopo, ¿cierto? Bueno, San Lucas 17, versículo 11, 10 leprosos son limpiados, es el título. Yendo Jesús, en el versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Cuando los 10 leprosos le pidieron misericordia a nuestro Señor Jesucristo, le quisieron decir: perdónanos. Pidiendo misericordia es pidiendo perdón. Jesús les dijo, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesucristo estaba en la tierra y los 10 leprosos se le presentaron a Jesucristo. Eso es directamente pedir perdón por los pecados a Dios, ¿cierto? Directamente. Jesucristo les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Él estaba en la tierra, pero a pesar de eso, los sacerdotes tienen que estar en el sacramento de la confesión de los pecados. Y aconteció que mientras iban, cuando se fueron a buscar a los sacerdotes, mientras iban, fueron limpiados, fueron perdonados, porque obedecieron, de ir a donde los sacerdotes, entonces quedaron limpiados. Bueno, vamos a ver, ¿con qué seguimos? 53. El perdón de los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ya estaba desde el Antiguo Testamento profetizado, en el nombre. Y cuando dice el perdón de los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que no es directamente con Él. En el nombre quiere decir que otros lo hacen por Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados, pero por medio de otros. Vamos a leer aquí mismo en San Lucas. San Lucas capítulo 24. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el título del capítulo 24 de San Lucas. No, el versículo 36. Ahí habla en los primeros versículos del capítulo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en el versículo 36 del capítulo 24 de San Lucas, dice: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué
estáis turbados y tienen a vuestro corazón estos pensamientos, y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Era comprobándoles de que sí era Él resucitado, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, para no leerlo todo, pasamos al versículo 46, de ahí mismo del 24 de San Lucas. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Perdón, por favor. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Oiga, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, quiere decir que hombres iban a hacer ese trabajo, no que directamente con él, sino que iba a dejar a hombres para que hicieran ese trabajo, como en el Antiguo Testamento, como ministros de Dios para perdonar los pecados en el nombre de Jesucristo, a hombres. Y vamos a comprobar de que sí, cuando dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, quiere decir que en su nombre sus ministros perdonaran los pecados en su nombre. Vamos a verlo en San Marcos capítulo 16, que sí, en el nombre de Jesucristo es que se expulsan demonios o se sanan enfermos. En el capítulo 16 de San Marcos también habla de la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer el que fue que le apareció a los discípulos también y les encomendó esto que vamos a leer. En el versículo 14 dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su increduleza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales guiarán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Como dijo San Lucas allá en el capítulo 24, que en el nombre de él se iba a predicar el perdón y el arrepentimiento de los pecados. Eso quiere decir que hombres hacen eso de hacer la expiación de los pecados en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo los enfermos se iban a sanar? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo expulsaban los demonios? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo dijo Jesucristo que en San Lucas 24, que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Eso también era para los hombres que hicieran eso. No solamente podemos aceptar esto, porque en su nombre expulsaran demonios y sanaran enfermos en el nombre de Jesucristo. También debemos creer que los pecados también en el nombre de Jesucristo iban a ser perdonados. Eso es palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo
Marcos. San Mateo 28, también a ver si no es en el nombre de Dios que se predica la palabra o se bautiza. Perdón, por favor. San Mateo 28. San Mateo 28, también la resurrección, título del capítulo. En el versículo 16, la gran comisión, lo mismo de enviar a los apóstoles a lo que los enviaba allá en San Marcos, en San Lucas, a perdonar pecados. Los envió en San Lucas, los enviaba a perdonar pecados. Y en San Marcos a expulsar demonios en el nombre de Jesucristo y a sanar enfermos. Acá en San Mateo capítulo 28, en el versículo 16, la comisión. Veámoslo del versículo 18 del capítulo 28 San Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, o sea que es Jesucristo, Hijo de Dios Padre, nuestro Señor, y del Espíritu Santo, ¿sí? En el nombre de Dios, también que bautizaran. Entonces eran hombres acá en la tierra que dejó para que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, hicieran lo que Él les ordenó: perdonar pecados, expulsar demonios, sanar enfermos. Vimos 3 ejemplos. Vamos a San Juan, al capítulo 20, donde directamente los manda directamente a perdonar pecados. Para que vean que no es locuras de la Iglesia Católica que busquemos a un sacerdote que porque es pecador, que por eso no puede perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, que porque es un pecador. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento el mismo sacerdote le tocaba hacer la ofrenda por el pecado de él mismo. Es Dios el que ha querido hacer así, que Dios mismo que nos hace la expiación de los pecados, Él también es un pecador. Capítulo 20 de San Juan, acá directamente los envía a perdonar pecados, y esto es una gran verdad. Capítulo 20 de San Juan, también la resurrección, algo muy importante, que el mismo día que resucitó Jesucristo, nuestro Señor, ese mismo día buscó a los apóstoles para encomendarles esto. Tenía que ser algo muy importante, porque Él duró como 40 días, o algo más de 40 días acá en la tierra después de resucitado, apareciéndoles en varias ocasiones. Y el primer día, cuando resucitó ese domingo, los buscó para encomendarles esta maravilla. Vamos a leerla. La resurrección, el primer día de la semana, o sea un domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, ya no leemos más porque se nos va el tiempo y ya sabemos que es la resurrección de Jesucristo, cuando María Magdalena encontró la piedra removida de la que estaba en la puerta del sepulcro del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Jesús se aparece a sus discípulos ese mismo día, vean. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea el domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Pónganle cuidado, hermanitos, los que no creen, hermanitos,
que no son católicos, y hay muchos hermanitos católicos que siendo católicos y ya se han dejado convencer de que por qué vamos a ir donde un sacerdote que es pecador a que nos perdone los pecados en el nombre de Jesucristo. Hay muchos católicos también que se han dejado creer de que no debemos ir donde el sacerdote que porque es pecador, pero acá la palabra de Dios, que es la que manda, es la palabra viva del Dios viviente, nos lo enseña. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Tenga cuidado, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a ver para qué les dijo que recibieran el Espíritu Santo, vamos a ver para qué. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Les dio la autoridad, el poder a los hombres en la tierra, como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después del resucitado de nuestro Señor Jesucristo, les dio la orden y el poder a los hombres de perdonar pecados. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere, que remitir es un sinónimo de perdonar. En la Biblia católica dice: a quien perdonare los pecados les serán perdonados. Acá dice en la Biblia Reina Valera: a quienes remitiere los pecados, que remitir es perdonar, un sinónimo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció el mismo día a los hombres, a sus apóstoles, y les dio autoridad, les dio el poder de perdonar pecados, como en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros acudimos a un sacerdote para que él haga la expiación de nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos perdona los pecados por medio del sacerdote. Eso es palabra de Dios, no son locuras de nosotros de la Iglesia Católica. Miren, en 2 Corintios capítulo 5, San Pablo lo aclara muy bien San Pablo, que Dios a los hombres les dio el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación qué es? Reconciliarnos con Dios por nuestros pecados. Capítulo 5 de 2 de Corintios. En el versículo 11 dice: el ministerio de la reconciliación, es el ministerio de la reconciliación, del perdón de los pecados, de reconciliarnos con Dios por medio de los hombres acá en la tierra, los ministros de Dios, los sacerdotes. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Vamos a adelantarnos ahora sí un poquitico. Vamos a leerlo, el versículo 17 del mismo capítulo 5 de 2 de Corintios. A ver qué nos dice San Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea que nos perdonó por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice San Pablo que acá a la iglesia le dio el ministerio de la reconciliación. Se dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, quiere decir a la iglesia, para reconciliar la iglesia, los sacerdotes y ministros de Dios, los obispos o el Papa, nos reconcilian con Dios de nuestros pecados. San Pablo lo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo, por su muerte y por su sangre fuimos reconciliados con Dios. Pero como Él se fue, entonces
nos toca acudir a los ministros de Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que la siguieran haciendo acá en la tierra como mandó a sus discípulos, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Ese es el trabajo que hace la Iglesia Católica, hermanitos. Hermanitos católicos, esto lo hago con mucho amor para que vean que lo que la Iglesia Católica enseña y practica está en la Biblia, es palabra de Dios. Y a nuestros hermanitos que no son católicos, el que vea este video y tenga sinceridad en su corazón y ame la verdad y vea que yo estoy leyéndole la misma Biblia Reina Valera de la que leen y practican los pastores evangélicos o protestantes que no son de la Iglesia Católica. Acá está la verdad. Entonces, ¿por qué enseñan mentiras los evangélicos, pastores o protestantes pastores, que no nos confesemos con un sacerdote, que directamente con Dios es la reconciliación de nuestros pecados directamente con Dios, cuando acá en la Biblia en ninguna parte dice que directamente con Dios se perdonan los pecados? Él dejó, desde el Antiguo Testamento dejó los sacerdotes y en el Nuevo Testamento los dejó a la iglesia, a los ministros de la Iglesia Católica. Entonces no son locuras de nosotros los católicos de la Iglesia Católica. En cada video que Dios me permita grabar, yo lo compruebo, se los compruebo con la palabra de Dios, con la Biblia, no son palabras mías, hermanitos. Doy por terminado este video. Si mismo Dios me lo permite, en unos días estaré regalándole con mucho gusto y con mucho amor otro video más acerca de defender nuestra fe católica. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor. Así sea. Bendiciones.